El modelo de Konstantin Stanislavski, el actor como artista, el camino hacia la verdad. La preocupación fundamental de Stanislavski fue la de luchar contra un estilo de actuación grandilocuente, basado en el cliché, el estereotipo repetitivo y vacío de emociones que imperaba en su época. Rescató al actor como artista, propuso un modelo de actor honesto consigo mismo y con su arte, un actor que trabaje sobre la verdad, ya que para él, maestro ruso, no existe arte sin verdad. Elevó al actor a la categoría de creador, a la noción idealista de la creación vinculada a conceptos escasamente objetivos como talento, intuición, genio, inspiración. Opuso un elevado profesionalismo en el actor, basado en un método que le permitía encontrar estados emocionales auténticos y dejar de depender de la aparición azarosa de los mismos. El llamado sistema de Stanislavski se constituyó en la base teórica y práctica de la estética teatral naturalista y en el referente obligado de toda la pedagogía teatral del siglo XX. Hasta ese momento, los manuales de actuación se limitaban a describir los rasgos externos aconsejables para la manifestación de los diversos estados de ánimo, personajes y caracteres. Se le ofrecía al actor una lista completa de recursos para representar la alegría, el dolor, la pena, la bondad, etc., lo que conducía al cliché y a una actuación mecánica. A este tipo de actuación, Stanislavski opone una actuación orgánica, basada en la verdad escénica. Se diferencia de todos los viejos sistemas por el hecho de hallarse estructurada no sobre el resultado final de la creación, sino sobre el esclarecimiento de las causas internas que originan tal o cual resultado. Compara la búsqueda directa del resultado, la representación del sentimiento mismo, con el intento de crear una flor sin intervención de la naturaleza. Semejante tarea es irrealizable y por eso no queda más recurso que falsificar una flor con los métodos de la utilería. Lo que atrae su atención es su origen, la lógica de su nacimiento y desarrollo. El contenido fundamental de su método consiste en la creación de una imagen escénica viva, sobre la base del espíritu creador del intérprete. El actor no debe aparentar en el escenario, sino existir de verdad. No debe representar, sino vivir, es decir, sentir, pensar y comportarse sinceramente en las circunstancias de la ficción. El sistema está estructurado en dos partes: el trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador de las vivencias y en el proceso de la encarnación, y el trabajo del actor sobre su papel. En la primera parte se establecen los principios fundamentales con relación a la esfera interior del actor, vivencias, y al diseño exterior del personaje, encarnación, mientras que la segunda aborda el trabajo sobre el texto dramático, al investigar la problemática del proceso creador. En el comediante se manejó con los conocimientos científicos de su época, que hoy podemos catalogar de escasos e insuficientemente desarrollados. Fue consciente de que para llevar a cabo su empresa debía recurrir a saberes científicos ajenos a lo teatral. Por eso se acercó a la fisiología, la historia, la psicología, fundamentalmente en ese campo a la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, entre otras disciplinas que podían ayudarle a comprender la conducta humana. El escaso desarrollo de las mismas le impidió profundizar y afirmar sus descubrimientos con una base científica más sólida, por su genial intuición. Su vasta experiencia como actor, director, pedagogo, la observación y análisis sistemático de grandes actores de la época le permitieron recorrer el camino hacia la elaboración del sistema, un camino plagado de dudas, de contradicciones, que lo obligaron a revisar constantemente sus postulados y que incluso permiten hablar de por lo menos dos momentos de sus investigaciones. La primera etapa en la que se elaboran sus conceptos fundamentales: relajación, concentración, imaginación, memoria emotiva, fe y sentido de la verdad, etc., y el llamado método de las acciones físicas. Los conceptos desarrollados en la primera etapa de su investigación fueron los más difundidos y se encuentran recopilados en la bibliografía más conocida del autor, mientras sus alumnos y lectores continuaban trabajando estos conceptos. El maestro ya había verificado su enfoque, pero este cambio de perspectiva en el cual se basó la última parte de sus investigaciones. Los conceptos fundamentales. Relajación. Para que el estado de creación sea posible, el actor deberá estar relajado. Claro que
que esto no es tan simple en una situación de exposición pública como la que se vive en escena. Será necesario mantener una lucha constante y permanente contra las tensiones innecesarias que bloquean la aparición de los estados emocionales y desarrollar un poder de autoobservación y control permanente, a fin de eliminarlas cuando aparezcan. A través de ejercicios y de un adiestramiento sistemático, el actor aprende a realizar este control de una manera inconsciente, mecánica. Concentración. La sola relajación resulta insuficiente para la concentración. Stanislavski descubrió que los grandes actores unían a un cuerpo cómodo y relajado una concentración en escena, una gran concentración de hecho en escena. Comenzó por imaginar una cuarta pared que separa al actor del público, obligándolo a dirigir toda su atención a lo que sucede en escena y olvidándose así del espectador. Esta concentración consistiría en dirigir la atención hacia los objetos reales y o imaginarios del entorno, para lo cual deberá desarrollar su capacidad de observación. El actor debe ser un observador atento, no solo en la escena, sino también en la vida real. Debe concentrarse con todo su ser en lo que lo atrae. Debe mirar un objeto no como un transeúnte distraído, sino con penetración, porque de lo contrario su método creador no guardará relación con la verdad de la vida ni con su época. La atención dirigida hacia un objeto despierta aún más la observación, pero esta observación tiene una índole activa, no como una congelación en algún objeto, sino como un proceso activo de conocimiento imprescindible para captar el medio circundante. Si bien en el periodo inicial de sus investigaciones Stanislavski trabajó en torno a una serie de ejercicios tendientes a luchar contra la dispersión y el apartamiento de los objetos de creación, en el periodo final empieza a considerar a la atención creadora como parte integrante de la acción escénica. La acción, el sí mágico, las circunstancias dadas. En la escena siempre hay que hacer algo, la acción, la actividad. Y aquí el cimiento del arte dramático, el arte del actor. Esta acción, en la concepción stanislavskiana, puede ser tanto externa como interna, por lo que no necesariamente deberá manifestarse a través del movimiento físico. A su vez, toda acción deberá tener una justificación interna, un para qué, y ser lógica, coherente y posible en la realidad. El sí mágico, sí condicional, es el que le permite al actor ingresar en la ficción y sostenerse en ella con verdad. Ejemplo, si fuera de noche, si estuviera solo en mi casa, si escuchara pasos en el patio, etc. Es el encargado de enviar el primer impulso para que se desarrolle el proceso creador, despertando en el artista la actividad interna y externa. Es decir, que a partir del sí el actor crea la ficción y comienza a actuar sobre ella. El sí es el encargado de dar comienzo a la creación. Son las circunstancias dadas, las encargadas de desarrollarla. Sin ellas el sí no puede adquirir su fuerza de estímulo por circunstancias dadas, entiende Stanislavski. La fábula de la obra, sus hechos, acontecimientos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y regisseurs, lo que agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante su creación, así circunstancias dadas y el sí mágico, ayudan al actor a crear el estímulo interior. La imaginación. Si el modelo que propone Stanislavski es el del actor artista, el del actor creador, es entonces indiscutible el valor de la imaginación en el proceso. Efectivamente, el personaje es la creación del actor, puesto que será él el encargado de darle vida, de prestarle su cuerpo y sus emociones. El personaje creado por el dramaturgo no es más que un proyecto ideal que deberá ser realizado materializado por el actor. El autor le dará un discurso al personaje. Solo el actor le dará vida. Al abordar un texto, solo sabemos qué dicen los personajes, pero nunca lo que sienten. A lo sumo, en las didascalias, el autor podrá sugerir un determinado estado anímico para tal o cual parlamento, pero normalmente estas indicaciones son de escasa utilidad para el actor, que deberá crear para sí los estados emocionales propuestos por el autor en el plano del texto dramático. El autor podrá decir, sale Pedro, pero será el actor quien deberá justificar esta acción, por qué sale, para qué sale, a dónde se dirige, etc. O bien podrá describir al personaje un hombre joven, dinámico, de aspecto agradable,
pero sin duda esto es insuficiente para crear la imagen exterior del mismo. Todos estos huecos deberán llenarse con la imaginación del actor. La memoria emotiva. El actor entonces debe buscar en su pasado personal una situación análoga a la que vive el personaje en la ficción, revivir esta situación y una vez encontrado el sentimiento, traerlo al presente de la escena. Pero esto no significaría buscar conscientemente la emoción. ¿No sería acaso comenzar por los resultados en múltiples oportunidades? Aconseja Stanislavski, no pensar en el sentimiento, sino solamente en lo que hace surgir dentro de las condiciones que originaron esa experiencia. ¿Hay en la memoria emotiva una búsqueda consciente de la emoción? Si el arte de la actuación pretende basarse en la mecánica natural de los sentimientos, la memoria emotiva iría en contra de este proceso natural, ya que en la vida cotidiana las emociones no aparecen como resultado de una búsqueda consciente de las mismas, sino que son siempre la consecuencia de algún estímulo. ¿O será que el actor, al seguir la lógica de la conducta del personaje, le aparecen de modo reflejo los recuerdos de situaciones de su pasado análogas a las vividas en la ficción? De este modo, estos recuerdos arrastrarán al presente las emociones pasadas. En tal caso no habría una búsqueda consciente de la emoción. Por otra parte, ¿estos recuerdos pertenecen a acontecimientos del pasado personal del actor o constituyen en cierto modo una construcción del propio comediante? Hoy sabemos que si reunimos a dos hermanos a recordar acontecimientos de su infancia en común, sus recuerdos diferirán notablemente en muchos aspectos. Ese recuerdo es solo una realidad del pasado que traemos al presente. Cuando hay una construcción imaginaria en él, ¿cuál será entonces el contenido de la memoria emotiva? Son muchas las preguntas que nos podemos formular sobre este tema, y es justo reconocer que el tratamiento que hace Stanislavski del mismo ha originado polémicas que hasta la fecha se mantienen. Lo cierto es que en los últimos tiempos de sus investigaciones, cuando Stanislavski descubre el nexo indisoluble entre lo físico y lo psíquico en el llamado método de las acciones físicas, revisa este concepto y no vuelve a trabajar sobre la memoria emotiva, ya que descubre que la misma, en lugar de conectar al actor con su partenaire y con la escena, lo obliga a aislarse, generando una introspección que atenta contra el desarrollo de la acción. En el análisis de mesa del texto. En la primera etapa de sus investigaciones, Stanislavski proponía reunir al elenco en torno a una mesa y hacer una cuidadosa lectura y análisis del texto seleccionado. Se trataba de un trabajo básicamente teórico en el que se abordaban distintos enfoques del texto dramático, histórico, psicológico, ideológico, etc. Y se investigaban las relaciones y características de los personajes. Se trabajaba en torno a 4 líneas. Primero, línea de pensamientos, o sea, determinar qué piensan los personajes respecto de los otros y de las situaciones. En esta línea, en la cual aparece el concepto de subtexto, aquello que se esconde, que está por debajo del texto, respondería a la pregunta: ¿qué quiere decir verdaderamente el personaje cuando dice lo que dice? Segundo, línea de imágenes, que está relacionado con lo sensorial, con las imágenes provenientes de la percepción de los sentidos. Tercero, la línea de las acciones, que consiste en pensar cuáles serían las acciones que llevaría a cabo el personaje en cada una de las situaciones del texto. Cuarto, la línea de las emociones, que es la única voluntaria e inconsciente. Las 3 primeras líneas se van construyendo a partir del análisis teórico, o sea, los 3 puntos anteriormente mencionados, el análisis teórico del texto y de las situaciones. Luego se pasa a la práctica de la representación, en la que el actor intentaba en el escenario reproducir o recrear aquello que había encontrado racionalmente en la mesa. Como resultado del concatenamiento de estas 3 líneas, debía aparecer la cuarta, la de las emociones, pero pronto la práctica demostró que esta estrategia, en lugar de ayudar al actor, le dificultaba la tarea, dado que no existía una búsqueda orgánica. La cantidad de datos conscientes que tenía acerca de su personaje lo bloqueaba. Más tarde revisó esta concepción inicial de trabajo del actor y planteó entonces que antes de sembrar una semilla era necesario preparar el terreno para que ésta sea recibida. El actor debía buscar y analizar las situaciones en las que se encontraba su personaje, con todo su instrumento psicofísico. Aparece de este modo la importancia de la improvisación en el proceso de búsqueda del personaje. Asimismo, descubrió que la división en líneas también era incorrecta,
ya que al momento de ejecutar una acción, el actor iba anudando simultáneamente las otras líneas. Es en la línea de las acciones físicas donde se encuentran o movilizan las imágenes, los pensamientos y las emociones, lo cual lo llevó a invertir el proceso. Creer para accionar se transformó en accionar para creer. Sin embargo, con relación al análisis de mesa, Stanislavski no se contradijo, simplemente descubrió que el momento de hacerlo debía ser otro, no al comienzo del trabajo del actor, sino en el momento adecuado, después de que el actor, en caliente, hubiese encontrado lo esencial de su personaje y de las situaciones. Es entonces cuando el análisis de mesa adquiere sentido, ya que sirve para que el actor profundice su búsqueda y éste no lo paralice.